Muy buenas tardes, apreciados alumnos del octavo grado. El día de hoy en la disciplina de Ciencias de la Naturaleza y Salud vamos a estar desarrollando el contenido sobre corriente eléctrica. La capacidad dice, resuelve situaciones problemáticas sencillas referidas a la corriente eléctrica. El sentido, intensidad, leyes y efectos de la corriente eléctrica. Este tema vamos a encontrar en nuestro libro de Ciencias de la Naturaleza y Salud en las páginas 28 al 32. Los indicadores que serán evaluados van a ser: deduce el concepto de corriente eléctrica, diferencia corriente continua de corriente alterna, identifica los efectos de la corriente eléctrica y aplica conocimientos sobre corriente eléctrica en la resolución de situaciones problemáticas. Para iniciar vamos a observar las imágenes y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en esta imagen? Las tres imágenes hacen relación a una persona que está manipulando con la electricidad. La primera pregunta dice, ¿te parecen conocidos estas situaciones? Sí, a diario estamos manipulando artefactos eléctricos y si no tomamos las medidas pertinentes podemos llegar a estas situaciones. ¿Qué podemos hacer para poder evitar electrocutarnos? Primeramente, no debemos enchufar aparatos que se hayan mojado. Tampoco debemos tratar de tocar estos aparatos estando descalzos, por más que el suelo esté seco. También debemos proteger los enchufes de los niños, porque los niños pueden introducir objetos metálicos en el interior de las tomas corrientes y puede producir algún accidente. Antes de reparar también o manipular la instalación eléctrica, hay que desconectar el interruptor principal o general. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se define como el movimiento ordenado de cargas eléctricas a través de un conductor o un circuito eléctrico. Sus características son que presentan un sentido real y también un sentido convencional. Los tipos de corriente eléctrica: tenemos la corriente continua y también la corriente alterna. ¿En qué consiste la corriente continua? La corriente continua, o sea que en la corriente continua los electrones circulan a través del conductor y lo hacen en un mismo sentido. Es decir, que ellos salen por el mismo borne y vuelven a entrar por el mismo extremo. En cambio, en la corriente alterna se observa que el sentido de la corriente eléctrica varía periódicamente. Los efectos de la corriente eléctrica. Tenemos varios efectos de la corriente eléctrica. Pueden ser efecto térmico o calorífico. Este tipo de efecto generalmente se observa cuando al pasar la corriente eléctrica por los hilos conductores, estos se calientan. Este efecto es característico en los radiadores, en las cocinas eléctricas y en casi todos los electrodomésticos que generan calor. También tenemos el efecto magnético, que desde el punto de vista tecnológico es el efecto más importante. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica tiene efectos magnéticos, es decir, que son capaces de atraer y también de repeler un imán. Seguidamente tenemos al efecto luminoso, en donde la corriente eléctrica puede generar luz, como la que se observa siempre en las lámparas fluorescentes. También tenemos el efecto químico. Este efecto es un hecho que la corriente eléctrica puede llegar a inducir cambios químicos en las sustancias. En una pila, por ejemplo, también el efecto químico se puede notar en la electricidad que se produce a partir de cambios químicos. La resistencia eléctrica. ¿Qué mide la resistencia eléctrica? Mide la oposición que ofrecen los materiales al paso de la corriente eléctrica. El resistor es el dispositivo de un circuito eléctrico
que es capaz de transformar la energía eléctrica en energía térmica. Los resistores poseen resistencia eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica. Si sabemos que la corriente eléctrica es el flujo de carga entre dos puntos de un material conductor, es lógico también que nos podamos preguntar, ¿y cómo de rápido se desplazan dichas cargas? Para poder responder a esta pregunta, la física establece una nueva magnitud que determina la rapidez con la que la carga fluye a través de un conductor. Esta magnitud recibe el nombre de intensidad de corriente eléctrica o también simplemente intensidad de corriente. Entonces, a partir de esto podemos concluir y decir que la corriente eléctrica se constituye en el movimiento ordenado de cargas eléctricas, mientras que la intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga que atraviesa un conductor en una unidad de tiempo. La intensidad de la corriente vamos a simbolizar con la letra I mayúscula. La intensidad de la corriente que circula por un conductor es la cantidad de la carga que atraviesa cierta sección de un hilo conductor en una unidad de tiempo. La intensidad de la corriente eléctrica vamos a simbolizar con la letra I mayúscula, la carga vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula y el tiempo vamos a simbolizar con la letra T minúscula. Aquí tenemos la fórmula y decimos de que la intensidad es igual a la carga dividido el tiempo. Mientras tanto, que de esta misma fórmula, si vamos a despejar el tiempo va a ser igual a la carga dividido la intensidad. Y si vamos a despejar carga va a ser igual a intensidad por tiempo. Aquí les puse que la I significa intensidad de la corriente y esto se mide en ampere. La carga eléctrica se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos. Sí o sí necesitamos tener todas estas unidades de medida cuando vamos a resolver los problemas. ¿Qué explica la ley de Ohm? Ohm fue quien descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. La ley de Ohm, expresada en forma de ecuación, es potencial es igual a la resistencia por la intensidad, donde la V es la potencial eléctrica o potencial eléctrico en voltios, la I es la corriente que se mide en ampere y la R es la resistencia que se mide en ohms. Aquí está la fórmula. Si yo voy a despejar el potencial, me va a quedar intensidad por resistencia. Si de esta misma fórmula despejo la I, la intensidad, me va a quedar potencial sobre resistencia. Y si voy a despejar resistencia, me queda potencial dividido intensidad. Y aquí están sus unidades de medida. La intensidad de la corriente, como sabemos ya, se mide en ampere. La diferencia de potencial se mide en voltios y la resistencia eléctrica se mide en ohm. Y este es su símbolo. Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios. Dice de que una carga eléctrica de 6000 coulomb circula por un conducto en 3 minutos. Nos pregunta, ¿a cuánto equivale la intensidad de la corriente? Primeramente vamos a extraer los datos. Lo que tenemos en el problema como dato es la carga de 6000 coulomb. También nos da el tiempo, que es 3 minutos. Este 3 minutos por factor de conversión vamos a convertir en segundos y nos va a salir 180 segundos. La incógnita, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Yo voy a buscar la intensidad de la corriente. ¿Cuál es la fórmula de la intensidad de la corriente? Intensidad es igual a carga dividido tiempo. En la solución vamos a reemplazar, en esta fórmula vamos a reemplazar los valores. Intensidad es igual, esta carga, ¿a cuánto equivale? Equivale a 6000, entonces voy a ir reemplazando 6000 coulomb, el tiempo es igual
a 180 segundos. Entonces, como esta raya fraccionaria nos indica división, vamos a dividir 6000 dividido 180, que nos va a dar igual a 33,33. La división entre coulomb y segundos nos va a dar la unidad de medida ampere. Entonces, decimos de que la intensidad de la corriente equivale a 33 amperes. Seguidamente, la intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa un conductor es de 5 amperes. A partir de ello tenemos que calcular la carga que circula a través de ella en un tiempo de 2 segundos. Tenemos como dato entonces la intensidad de la corriente, que es igual a 5 amperes. El tiempo es 2 segundos y tenemos que calcular la carga eléctrica. ¿Cuál es la fórmula de la carga eléctrica? La carga eléctrica es igual a la intensidad por el tiempo. Entonces vamos a reemplazar en esta fórmula, vamos a reemplazar por sus valores. Carga es igual, esta intensidad vale 5 amperes y este tiempo vale 2 segundos. Multiplicamos 5 amperes por 2 segundos, que es igual a 10 coulomb. De ahí que la carga que circula a través del conductor es de 10 coulomb. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta un aparato que tiene una resistencia de 20 ohms y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 60 voltios. Como dato, el problema me da que la resistencia es igual a 20 ohms, que el potencial o la diferencia de potencial es igual a 60 voltios y vamos a calcular la intensidad de la corriente. La fórmula de intensidad de la corriente es igual a potencial dividido resistencia. Esto gracias a la ley de Ohm. Bueno, entonces reemplazamos en esta fórmula, reemplazamos los datos conocidos. El potencial es de 60 voltios y la resistencia es de 20 ohm. Entonces ahí ya tenemos la solución, que la intensidad de la corriente es igual a 3 amperes. Por último, nos dice de que un conductor tiene una resistencia de 4 ohms y a partir de ello tenemos que calcular la diferencia de potencial en sus extremos cuando lo atraviesa con una intensidad de 2 amperes. Tenemos como dato la resistencia del conductor, que es de 4 ohms, el potencial, que es 2 amperes, y tenemos que calcular, esto tiene que ser intensidad. Intensidad es igual a 2 amperes y lo que vamos a buscar es el potencial. La fórmula nos dice de que el potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Reemplazamos en la fórmula la intensidad, que es 2 amperes, ahí está, 2 amperes, y la resistencia, que es 4 ohm. Multiplicamos y nos da de que el potencial o la diferencia de potencial es igual a 8 voltios. No se olviden, aquí hubo un pequeño error. En vez de esta B tiene que ser una I, la I de intensidad. Bueno, a partir de todo esto activamos el pensamiento y vamos a completar las actividades de nuestro material de ciencias. Dice primeramente: dados los siguientes planteamientos, indico con una B lo verdadero y con una F lo falso. Y a partir de ello también tengo que justificar aquellas que a mi parecer sean falsas. Ustedes entonces van a leer más su material y van a completar esto. Después nos da unos ejercicios para poder resolver sobre intensidad de la corriente y también sobre la ley de Ohm. Una vez que terminen las actividades de evaluación, es importante que envíen sus evidencias. Pueden hacerlo en forma de collage por fotos o también pueden hacerlo en formato PDF. Cada trabajo tiene que tener sus nombres y apellidos, el grado que cursan al pie de cada foto.
Los mismos deben estar ubicados o escritos a bolígrafo en una zona bien visible del material. Aquellas personas que no cumplan con este requisito, no voy a poder registrar sus trabajos hasta que cumplan con ello. Bueno, desde ya les deseo éxitos para la realización de la tarea. Muchas gracias y espero les sirva este material de apoyo.